Hola, esto es New Books Network en español. Hola, mi nombre es Gabriela Recio Cavazos y es un placer darles la bienvenida al canal de Historia Empresarial de New Books Network en español. El día de hoy conversaremos con Benjamin Smith, autor del libro The Dope, The Real History of the Mexican Drug Trade, que publicó la editorial Norton en agosto de este año. En su libro, Benjamin Smith analiza la historia del tráfico de drogas en México. En él explica los orígenes de este negocio ilícito y de cómo se fue entrelazando en la construcción del México moderno. Nuestro invitado actualmente es profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Warwick en Reino Unido. Otros de los libros que ha publicado Benjamin son The Mexican Press and Civil Society, Stories from the Newsroom, Stories from the Street, The Roots of Conservatism in Mexico, Catholicism, Society and Politics in the Mixteca Baja, y Pistoleros and Popular Movements, The Politics of State Formation in Post-Revolutionary Oaxaca. Para mí es un placer reunirme hoy con Benjamin Smith. Bienvenido. Muchas gracias, es un honor también. Benjamin, ¿nos podrías contar sobre tu trayectoria y por qué decidiste escribir sobre la historia de las drogas en México? Bueno, pues entonces como empecé, como mencionaste, como historiador de la política local, especialmente en Oaxaca, en las montañas, los lugares como más indígenas de este lugar. Y empecé escribiendo sobre estas cosas como al inicio del siglo, como hace 20 años ahora. Pero francamente, como en los últimos 10 años, ha estado muy difícil a ignorar lo que está pasando en México, muy tristemente, ¿no? Entonces, como todos, yo imagino, estaba ya en México como en 2007, 2008, 2009, estaba leyendo los periódicos, lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo, en Tijuana, pero yo creo que el momento que me pegó este tema y yo pensé, "Chin, está afectando como tanta gente ahora", fue cuando los Zetas llegaron en Oaxaca, más o menos en 2012, 2013, y empezaron no a estaban involucrados en el tráfico de drogas, pero también empezaron a extorsionar todos los negocios en el centro de Oaxaca y todos los negocios en los alrededores, incluso el bar, mi pub en términos ingleses o mi bar favorita, que se llama La Farola. Entonces empezaron a extorsionar este bar y el dueño, que fue mi amigo, rechazó a pagar todo el dinero que ellos pidieron y lo mataron. Entonces, como perdí un amigo, alguien con quien como tomé mis cervezas, platiqué, todo eso, entonces me afectó como profundamente. Y imagino que muchos mexicanos ahora tienen como ah, historias similares, pero y muchos mexicanos tienen historias mucho más trágicas que eso. Y la segunda cosa fue como hace 5 o 6 años empecé a trabajar con unos abogados en los Estados Unidos, ayudando a los refugios que estaban saliendo de México porque estaban amenazados por grupos criminales. Y empecé a escuchar sus historias, mucho más, muchos de esos como muy trágicas, muy tristes, y empecé a entender que la guerra contra las drogas estaba involucrando como mucha gente que no estaba netamente como involucrado en el tráfico de drogas, que estaba afectando a todo México. Entonces, creo por eso como empecé a investigar este tema. Sí, este es un tema que en México a todos nos está pegando de una manera u otra. Sí, Y tristemente. me gustaría que vayamos al inicio de esta historia. Ujú. En México estalla la revolución en 1910, se desintegra el estadio que Porfirio Díaz construyó por cerca de 30 años. Pocos años después, Estados Unidos prohíbe la producción, manufactura y consumo de drogas. México y Estados Unidos comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros, que en aquellos años tenía poca vigilancia, y a esto hay que añadirle que el estadounidense
tiene una larga tradición de ser un gran consumidor de drogas. ¿Podrías ahondar y contarnos más sobre esto? Sí, absolutamente. Entonces, como este es que algo que encontré, yo creo que todos sabemos que los americanos, los gringos, como se dice, consumen mucha droga, ¿no? Y todos los campesinos que cultivan como la amapola o la marihuana, dicen, este es para los gringos, ¿no? Es para la frontera norte. Entonces, México nunca ha tenido como un mercado muy grande para las drogas, excepto en los últimos 20 años, y tal vez vamos a hablar sobre eso. Pero entonces, los Estados Unidos han tenido un mercado increíble para los narcóticos. Increíble. Este es algo que encontré en mis investigaciones. Por ejemplo, durante los 70s, durante la famosa como contracultura, durante la época hippie, los gringos, los que fueron a la escuela, creo que 60% de los niños de la escuela habían fumado marihuana. O, por ejemplo, en los 90s, 70% de toda la cocaína en el mundo era consumido en los Estados Unidos. Entonces es un mercado como increíble y México es al lado de este mercado. Y unas personas me preguntan a veces, bueno, entonces Canadá está al lado de Estados Unidos. ¿Por qué Canadá no tiene un mercado como muy grande en las drogas? Y voy a decir por dos cosas. Uno, cuando Canadá legalizó la marihuana en British Columbia, en el oeste de Colombia, Canadá estaba traficando marihuana a los Estados Unidos. Pero la segunda cosa es que México es un país mucho más pobre que Canadá y por eso hay mucho, am, entonces como hay mucho, los campesinos, los hombres de negocio, los comerciantes tienen mucho como incentivo a traficar en las drogas porque las ganancias están increíbles. En lugar de vender como am, productos agriculturas, pueden como comerciar, pueden como cultivar como cosas que tiene un valor increíble en el mercado am, estadounidense. Ok, y siguiendo con eso y hablando del negocio de que tú hablas, a lo largo del libro se ve como el negocio de las drogas es un negocio familiar, ¿no? En donde participan niños y mujeres y en donde la expertise se pasa a la siguiente generación. Y en tu libro se ve cómo cada generación juega un papel en la transformación del negocio. ¿Nos podrías contar más sobre esto? Sí, absolutamente. Este es que algo que francamente me enseñó como unos investigadores en México. Hay un investigador, un académico muy bueno, muy inteligente que se llama a Juan Antonio Fernández Velázquez, que ha trabajado como en Sinaloa como 10 años ahora, trabajando sobre las redes de narcotraficantes durante los 30, los 40, los 50. Entonces él me enseñó que estos grupos no fueron grupos criminales. Actualmente todavía no están como grupos criminales en los términos que los americanos los imaginan. Son grupos, redes familiares, ¿no? Y los campesinos en la familia, los niños, las mujeres, ellas todavía cultivan como la amapola en las montañas. Hay otras partes de la familia que están involucrados en transportar la amapola a la ciudad donde lo fabrican a heroína o morfina. Y entonces hay otros que están especializados en traficar las drogas hasta la frontera o hasta los Estados Unidos. Entonces hay estos grupos de narcotraficantes, especialmente antes de los noventas, antes de 2000, la mayoría estaban formados por familias que estaban vinculados por familia, por sangre,
por compadrazgo y por amistad. Entonces, la industria de drogas, especialmente al inicio, no fue tan violento, porque la gente como confían en las personas con quien estaban trabajando, porque fueron como tíos y amigos del pueblo o compadres del matrimonio, ¿no? Entonces, por eso esta industria no fue tan violento al inicio. Ok, y ahorita que mencionas los 30, 40 y 50 en Sinaloa, eh, ¿tuvo algún impacto la reforma agraria que se empezó a llevar, sobre todo en la época de Lázaro Cárdenas? Esta es buena pregunta. Francamente, al inicio, yo creí que tuvo una importancia como muy grande. Pero si ves dónde cultivan la amapola, especialmente durante los 30 y los 40, cultivaron la amapola en las montañas, en la sierra, más o menos, en los municipios famosos como Badiraguato, ¿no? O Mocorito, en el este de Sinaloa. Entonces, estos lugares no fueron como lugares muy importantes para la reforma agraria actualmente. No tuvieron como muchos ejidos. Entonces, no utilizaron los ejidos para cultivar las drogas actualmente hasta las 60, 70 actualmente. ¿Y qué me pegó sobre la reforma agraria en estos estados en el norte? Es que fue algo como muy sangriente. Entonces, la reforma agraria causó mucho más muertes que el tráfico de drogas durante esta época. Por ejemplo, al sur de Sinaloa, al finales de los 30, al inicio de los 40, hubo un grupo que se llama Los del Monte, que fueron más o menos rancheros, que tuvieron sus terrenos por alrededor de Mazatlán, por la costa de Sinaloa. Estaban peleando francamente, en una casi guerra contra los ejidatarios del mismo lugar. Y estaban como matando, francamente, cientos de campesinos por, am, por la reforma agraria, no por el tráfico de drogas. El tráfico de drogas en esta época fue muy pacífica en comparación que la reforma agraria que causó tantas muertes. Muy interesante eso, ¿eh? A ver, como en todo negocio, y sobre todo podríamos decir que este es un negocio ciertamente exitoso en algunas partes de México, también en tu libro se ve cómo se va innovando a lo largo del tiempo en el negocio. ¿Nos podrías decir cuáles crees que son, desde tu punto de vista, innovaciones importantes en este negocio ilícito? Yo creo que me sorprendí es que la mayoría de estudios, de la mayoría de los libros sobre el tráfico de drogas, actualmente no tienen interés en el proceso de cómo fabricas las drogas. Pero yo hablé con muchos, bueno, no con muchos, pero con ah, decenas de traficantes, de campesinos, traficantes estadounidenses y mexicanos, y también campesinos, también químicos que estaban involucrados en el proceso de fabricar como la heroína. Ellos tuvieron como interés muy fuerte en cómo fabricar las drogas y cómo fabricar drogas que se puede vender en los Estados Unidos, ¿no? Lo que estaban atractivo al mercado estadounidense. Y me parece que normalmente los académicos no pensamos sobre eso. No sé por qué. Entonces, como yo tuve mucho interés en entender cómo los mexicanos am, cambiaron como el proceso de fabricar las drogas. Entonces encontré que durante los 40, unos sinaloenses, yo creo
unos como de la sierra, como Eduardo Lalo Fernández, un famoso como capo o como kingpin de esta época, pero también unos francamente burgueses, personas burgueses de Culiacán, estaba involucrado en la creación de lo que se llama el Black Tar Heroin, ¿no? El famoso heroína negra que, que todavía produce México. Entonces estaba involucrado en cómo a fabricar este tipo de heroína. Y los de la aduana en Estados Unidos estaban bien sorprendida en 1944-45. Dijeron, mira, antes los mexicanos estaban traficando puro amapola, puro opio, pero ahora están traficando la heroína. Y pensaron que la mafia italiana o la mafia estadounidense, estaba involucrado en esta innovación, pero no fueron los mafiosos, fueron los mexicanos que hicieron eso. Otra innovación que yo encontré como bastante interesante fue en el cultivo de la marihuana. Durante los 60, el mercado de marihuana estaba creciendo increíblemente en los Estados Unidos. Y entonces los famosos hippies tenían interés en fumar como marihuana más y más fuerte. Entonces, creo que entre unos hippies y unos campesinos mexicanos empezaron a producir la famosa marihuana sin semilla, que es un tipo de marihuana como muy fuerte, que empezaron a producir inicialmente yo creo en Sinaloa, pero entonces en Jalisco. Y este marihuana como tuvo una casi leyenda en la contracultura de los Estados Unidos, ¿no? Y el que vendía como este marihuana se llama Papa Grande. Y nadie supo quién fue Papa Grande. Y todos los hippies, los traficantes con quien hablé en Santa Bárbara, en Los Ángeles, donde ahora como viven, ellos me dijeron, mira, fuimos a México en 1971, compramos, no sé, como 100 kilos de este marihuana sin semilla, fue súper fuerte, súper increíble. Y dijeron, me vendía me vendió este droga un tipo que se llama Papa Grande, pero nadie supo su nombre. Pero francamente, yo gasté como casi un año. Traté de encontrar quién fue Papa Grande. Y encontré que fue un tipo que se llama Roberto Beltrán, que fue un traficante actualmente de Sinaloa, pero al final de los 60 empezó a poner como una hacienda en Jalisco y empezó a vender este marihuana sin semilla a los traficantes estadounidenses más ricos. Entonces vino a ser como un marihuana de lujo, más o menos. Entonces, estas cosas como sí me interesa mucho. Ahora hay otras historias para decir, ¿no? Como los mexicanos, en Estados Unidos, todos piensan, ¿no? Porque vieron ¿cómo se llama esta serie sobre el gringo que fabrica metanfetamina? Ay, Breaking Breaking Bad. Bad, ¿no? Entonces todos los que vemos esta serie y pensamos, mira, los gringos están fabricando esta increíble metanfetamina. Pero actualmente, y tristemente, la mayoría de metanfetamina no está hecho por un maestro de química en Arizona, está hecho por miles de campesinos en Michoacán. Y también el fentanyl, ahora como son los químicos como mexicanos que están inventando este nuevo droga que están ahora como matando bueno, miles de estadounidenses. Entonces hay estas innovaciones que están haciendo los mexicanos, que
a veces están escondidos, pero para mí son muy interesantes. Discúlpame, entonces me puse bien entusiasmada. No, sí, pero a ver, y ligando eso que estás diciendo de Estados Unidos y lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, tu libro se enfoca en su mayor parte en los negocios ilegales que surgen en México a raíz de la política de prohibición que implementa los Estados Unidos. Pero para llegar al consumidor final, que son en Estados Unidos, el negocio también tuvo que articularse en Estados Unidos. ¿Podrías explicarnos cómo se desarrolló el negocio en Estados Unidos? Sí, entonces como yo creo que siempre han estado como francamente dos diferentes negocios de drogas en los Estados Unidos. El negocio de la heroína y la morfina era y está controlada por la mafia, por grupos de crimen organizado. Unos como al inicio fueron los mafiosos como de raíces italianos, entonces los africanoamericanos y entonces, y también como en los barrios como mexicanos, entonces los latinos. Entonces, estos grupos de crimen organizado estaba involucrado en crear como los redes de distribución de la morfina y la heroína. Y entonces la cocaína, como en los 70 y adelante. Pero el negocio de marihuana siempre ha estado muy diferente. Entonces, la industria de marihuana no está tan vinculada con el crimen organizado. Siempre ha estado un negocio francamente, de individuales, no de redes de crimen organizado. Y estos individuales normalmente no tienen vínculos con el crimen organizado. Entonces, como hay esta diferencia entre estas dos industrias. Ok. Ahora me gustaría, porque en tu libro aparecen varias Ah, sí. mujeres, ¿no? Que eso es bien interesante, ¿no? Ahora, porque me gustaría pasar a las mujeres, ¿no? Y entonces, si nos puedes platicar, conversar hay dos mujeres, bueno, varias mujeres, pero hay dos que se dedican al mercado al menudeo, y si podemos hablar de ellas. Y también otra mujer interesante en Sinaloa, que es la primera graduada de farmacéutica, ¿no? Que pone su Sí, sí, botica. sí, sí. Si nos puedes contar de ellas, porque se me hicieron pues, personajes interesantes en esta Sí, historia. entonces yo creo que la mayoría de nosotros pensamos que los narcotraficantes mexicanos son hombres. Y yo creo que eso es parte de la mitología del narcotraficante, de narco, ¿no? Entonces, los narcotraficantes son hombres porque los hombres son violentos y la industria de drogas es un negocio como violento. Pero actualmente todavía ahora, pero especialmente antes de las 70, hubo muchas mujeres que estaban involucradas en el negocio de drogas. Por ejemplo, la mayoría de campesinos que cultivaron la amapola fueron mujeres, porque para cultivar la amapola y para cortarlo y sacar el opio, tiene que tener manos chiquitos, no como manos de hombres. Entonces los niños y las mujeres estaban involucrados en esta parte del negocio. Pero también, como tú dices, hubo mucha mujer que estaba involucrado en el menudeo de drogas en DF, donde hubo un mercado no tan grande, pero un mercado para heroína, morfina y marihuana, pero más en la frontera. Y en la frontera hubo como una mujer que se llama Ignacia Jasso o La Nacha, que estaba como la reina del narcotráfico desde los 20 hasta su muerte en los 70. Entonces, por más que 50 años, controlaba, o más o menos controlaba, el negocio de drogas en Ciudad Juárez. Y que me impresioné sobre esta mujer fue su flexibilidad, ¿no? Ella, ella a veces cuando el mercado de drogas en los Estados Unidos, por ejemplo, en los 50, el mercado de drogas se cayó un poquito.
en los Estados Unidos. Entonces durante esta época, ella vendía como la heroína desde su propia casa, ¿no? Desde la puerta de su propia casa. Puedes como tocar a su puerta, pedir como tu, tu, tu poquito de heroína y ella iba a venderlo a ti. A veces, cuando el mercado como crece, por ejemplo, en los 40, está muy involucrado en el tráfico masiva de la heroína a los Estados Unidos. Entonces, como cambia, dependiendo en el mercado. La otra cosa que, no sé, cómo me impresioné también, es cuando la cacharon, ella tuvo dos, como, no sé, estrategias para escapar a la cárcel, la cárcel. Uno es que ella fue una especialista en pedir y agarrar amparos. Entonces ella tuvo, yo creo que en su carrera, como más que 12 amparos firmados por jueces en México. Entonces con esos pudo como salir de la cárcel. La otra cosa que hizo que fue como chistoso, ¿no? Es cuando la cacharon, ella dijo, yo he convertido al evangelismo. Soy evangélica. Y empezó a rezar, empezó a como a leer la Biblia y entonces todos los muchos americanos vinieron a la cárcel para verla, para ver si la conversión fue la verdad y ellos la creyeron. Ellos la creyeron que ella ya convirtió a su religión y con eso como ella salió. Entonces como fue como una mujer como muy inteligente. Pero Nacha no fue la única. También ah, en, en DF, en Ciudad de México, otra muchacha, una que se llama Lola La Chata, ella como también como está en control del menudeo de drogas en la ciudad desde los 30, cuando inició su carrera vendiendo drogas desde su puesto en el mercado, en la Merced, hasta los 50, cuando se murió. Entonces, y también como tú mencionas, como el persona, el miembro de la élite de Culiacán, que empezó a fabricar heroína con Eduardo Lalo Fernández, fue una mujer que fue también dueña una farmacia, una que se llama Veneranda Batiz, un miembro de una familia muy importante en Culiacán. Entonces, no hay algo ahora como por causas más obvias, pensamos que el narcotráfico es un negocio de los hombres, pero nunca fue así. Eso es súper interesante. O sea, esa parte de cuando resaltas las mujeres se me hizo bien interesante. Ahora, algo de lo que no hemos hablado, o sea, estamos hablando de la parte del negocio y de toda la gente que está metida en el negocio, pero la contraparte en tu libro es, ya sabes, el alcalde, el gobernador, los secretarios de Estado en México. ¿Nos puedes contar cómo este negocio también se va articulando con la construcción del Estado mexicano? Bueno, pues entonces este fue la mayoría de lo que he escrito antes de este libro es sobre la política en México. Entonces, la formación del Estado mexicano, la formación del Estado como priista me interesa mucho. Entonces, la mayoría de obras sobre el narcotráfico en México, por ejemplo, yo tengo este de Anabel Hernández, aquí Los Señores del Narco, cuando habla de las vinculaciones entre el Estado y los narcotraficantes, habla en términos de corrupción. Y no estoy, yo estoy en acuerdo. Hay mucha corrupción, ¿no? Los narcotraficantes dan dinero a los gobernadores, a los alcaldes, y entonces estos alcaldes ponen el dinero en sus cuentas privadas, ¿no? Y construyen como casas ridículas con este dinero. Estoy completamente en acuerdo. Pero que yo encontré que también unos gobernadores, actualmente más gobernadores y alcaldes que piensas,
actualmente empezaron a usar el dinero del narco para construir el Estado, para construir escuelas, para construir carreteras, para dar uniformes a la policía, para dar armas a la policía, para poner más policías en la calle. Entonces, yo creo que este término de corrupción es un término muy vaga, uno que a veces como no esconde lo que está pasando, que actualmente muchos políticos en México, especialmente antes de los noventas, actualmente estaban usando el dinero del narco actualmente para construir el Estado. Now, al inicio, el Estado estaba basado en carreteras y escuelas y cosas como buenas, pero durante la Guerra Fría, el Estado usó el dinero del narco para construir como las armas de represión, para hacer más grande como la policía judicial, para hacer más grande la Dirección Federal de Seguridad y para usar estos grupos para reprimir um, los izquierdistas durante esta época. Ok, entonces ahí hay toda una historia de conveniencia entre ambas partes, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. I mean, yo que el término que yo uso es un poco difícil a traducir, pero yo creo que los políticos mexicanos, los gobernadores de los estados, ellos crearon que yo llamo protection rackets, que es como sistemas de protección y extorsión. Y entonces, como ellos acercaron a los narcos y dijeron, mira, no voy a ponerte en la cárcel, no voy a no voy a- no voy a dar tus detalles a la Policía Federal. En lugar de eso, tú vas a darme un porcentaje de tus ganancias y en lugar de, yo voy a usar este porcentaje para ah, para construir como mi estado, para construir esta escuela. Y entonces yo creo que esta forma de protección, esta forma fue la relación entre um, los políticos y los narcos durante esta época. Yo creo que ahora como todo ha cambiado, ahora como es mucho más complicado que eso, pero especialmente antes de las setentas, este fue la relación entre estos dos grupos. ¿Quién fue el primero, porque ahí lo cuentas en tu libro, el que inició con este sistema? Yo creo que fue un gobernador como súper interesante de Baja California que se llama Esteban Cantú. Y se puede ver muy fácilmente que él hizo. Como en 2015, él pasó unas leyes que francamente pusieron impuestos o forzaron a los traficantes de drogas a pagar impuestos directamente a Cantu. Entonces, estaba ganando Es 1915, perdón, ¿no? sí, en 1915. Pero entonces, los políticos de San Diego, los políticos de California, pusieron mucha presión en Cantu y él tuvo que cancelar estas leyes. Y entonces, pero en lugar de renunciar todo este fuente de dinero, él más o menos como creó una forma de impuestos escondidos. Entonces todavía cobró a los narcos impuestos, pero estos impuestos no aparecían como en los libros de leyes, ¿no? Entonces, y con este sistema todavía aprovechó el dinero del narco para construir Baja California, que durante la época de Cantú fue un estado como con más escuelas que cualquier otro estado en México. Okey. Sí, tu libro está, poblado de personajes que siguen con
con esta forma de hacer estados o alcaldías, Sí, como eso municipios. absolutamente. Entonces, Esteban Cantú fue el primero y tal vez el más obvio, pero yo creo que sí hay mucho más. Por ejemplo, como hay un gobernador de Sinaloa durante los 60 que se llama Leopoldo Sánchez Celis. Ahora, él es famoso por empezar la carrera de un famoso narco que se llama Miguel Ángel Félix Gallardo, porque Félix Gallardo fue la guardaespaldas de este Sánchez Celis. Pero también como Sánchez Celis, se parece que utilizaba como un porcentaje del dinero de los narcos para hacer como Sinaloa un estado mucho más rico que los otros estados de México durante esta época. Y yo creo que otros gobernadores durante esta época francamente copiaron a Sánchez Celis. Ellos supieron que él estaba haciendo y lo copiaron. Y a nivel federal, ¿cuándo es cuando empieza, o sea, todo esto que tú narras? Porque también te vas o sea, vas a nivel estatal, bueno, municipal, estatal, y luego brincas al federal. ¿Cuándo empieza ya a nivel federal a tratar de controlar o entrar en este negocio? Bueno, entonces como francamente, en términos muy simples, las setentas. Durante las setentas hay tres presiones en el gobierno federal. Uno, los estadounidenses está poniendo como mucha presión en los mexicanos, en el gobierno mexicano, a, a reprimir, a atacar como el negocio de drogas. Segundo, el negocio de drogas estaba muy grande durante los 70. Hubo mucho dinero, ¿no? No solamente suficiente para pagar para un estado, pero unas personas como estimaron que el negocio de drogas como valuaba como casi un tercer parte de las exportaciones en México. Entonces, es algo increíble. Entonces, los federales tenían interés en aprovechar este fuente de dinero. Y la tercera cosa es que las fuerzas federales, el gobierno federal estaba involucrado en la guerra sucia y, y necesitaba como dinero para, para poner tantos soldados en zonas rurales, para poner tantas policías en las calles contra los estudiantes, para poner espías en tantas organizaciones izquierdistas. En mi opinión, empezaron a ver como una solución a estos tres problemas. Como entonces empezaron a utilizar el dinero de las drogas para pagar para la guerra sucia. Y yo creo que como así lo hicieron durante las 70 al inicio con la policía judicial, la Policía Judicial Federal y entonces con la Dirección Federal de Seguridad desde 1982 más o menos. Ok, y eso que estás diciendo lo quiero engarzar con la violencia, ¿no? Porque en tu libro hablas mucho sobre cuándo o por qué comienza la violencia, Sí. ¿no? Y también es un servicio que ciertos grupos comenzaron a ofrecer y a comercializar. Entonces quisiera ver si nos puedes hablar sobre la violencia en sí. Entonces, como para tomar control del negocio de las drogas, las fuerzas federales, los policías federales, ellos empezaron a capturar a los narcotraficantes, a torturarlos brutalmente y entonces a extorsionarlos por dinero. Y yo encontré testimonios sobre eso en las autobiografías de unos narcos, como en los documentos de la Dirección Federal de Seguridad, en los documentos de la Procuraduría
y también en unos artículos como periodísticos de esta época. Entonces, yo creo que la violencia empezó cuando la Policía Federal empezó a tomar control de la protección y la extorsión de los narcotraficantes. Pero qué es interesante es que los gringos, los policías como americanos, principalmente la DEA, la Drugs Enforcement Administration, estaban en acuerdo con este proceso. Por ejemplo, y yo estaba preguntándome, ¿por qué estaban en acuerdo con eso? Obviamente, unos policías de la DEA estaban corruptos, ¿no? Y entonces ellos tomaron dinero también de los narcos. Estoy cierto que pasó. Pero también, ¿qué la Policía Judicial Federal hizo? Es que, ok, extorsionó a unos 2, 3, 4 narcos. Pero entonces los gringos empezaron a quejarse. Ellos dijeron, ¿por qué no capturaste este narco? Y entonces la policía como regaló a los gringos a un narco. Entonces, como ellos dijeron, ok, hemos capturado a esta persona, ya hemos hecho nuestro trabajo, no somos corruptos. Entonces los americanos pensaron o creyeron que los policías estaban haciendo su trabajo. Entonces fue una, que yo describo como, fue una como danza complicada entre la DEA y la Policía Federal, pero esta danza como causó muchas muertes. Okey, y digo, eso es terrible, ¿no? O sea, lo que tú narras en tu libro, y yo creo que detrás de eso, si nos puedes como porque ahí hay unos personajes que cambian muchísimo esta relación de Estados Unidos con México, si nos puedes contar un poco más de Anslinger, creo que se apellida. Sí, entonces Harry Anslinger fue el jefe del Bureau de Narcóticos desde 1930 hasta 1962 y estaba a cargo de, francamente, la política contra las drogas en los Estados Unidos por 30 años. Y entonces durante los 30 no tenía mucho interés como en lugares extranjeros. Pero durante los 40 empezó a extender la influencia de su institución a otros países. Y empezó con México, porque en 1940 México actualmente cambió sus leyes contra las drogas. Legalizó, um, bueno, no legalizó, decriminalizó el opio y la morfina y la heroína. Y Anslinger se espantó y entonces puso mucha presión en México y México tuvo que recambiar sus leyes y prohibir la morfina y la heroína otra vez. Entonces, esta figura de Anslinger tuvo mucha influencia en, en México, en la política contra las drogas en México. Entonces, también como en 48, él forzó a México a empezar las primeras campañas militarizadas contra las drogas. Entonces, esta fue la obra de Anslinger. Entonces, sí, él tuvo como mucha influencia en la política en México, aunque otra vez como olvidado en México. ¿Y por qué México accede a todas estas cosas que pide Anslinger? Por, francamente, por las estrategias de Anslinger. Anslinger fue un político bastante inteligente. Entonces, él supo que durante los 40, México estaba buscando como influencia y respeto internacional. Entonces, Anslinger siempre, él amenazaba a México. Si México no cambió sus leyes, Anslinger iba a decir públicamente que el gobierno de México estaba tomando dinero de los narcotraficantes.
y francamente, unas personas en el gobierno mexicano estaban tomando dinero de los narcotraficantes. Entonces, como uso como estrategia de amenazas para forzar a México a adaptar a sus políticas contra las drogas. Okey. Oye, ven, este es un libro complicado, me imagino, en términos de fuentes, ¿no? ¿De dónde sacas la información? Sobre todo que estamos hablando de mercados ilegales. Ajá. ¿De dónde sacaste la información para hacer este libro? ¿Cuánto tiempo te llevó para hacerlo? Well, francamente, como tuve mucha suerte, recibí una beca del gobierno británico y trabajaba como en equipo con Will Pansters, un historiador y antropólogo como de Holanda, otro que se llama Nat Morris, recibí otra beca con Juan Antonio Fernández Velázquez, y con estas personas como empezamos a como a visitar como yo creo que más que tal vez 40 archivos en México, en los Estados Unidos, desde, desde el AGN en la Ciudad de México hasta como archivos pequeños en unos como municipios en Sinaloa o en Oaxaca o en Jalisco. Entonces, como hicimos como este tipo de investigación, pero también como yo hablé con unos narcotraficantes y muchos policías de Estados Unidos y de México. Y con sus testimonios, yo construí como esta visión de lo que estaba pasando. Entonces sí, fue una obra muy difícil a hacer. Entonces, y también como usé como también unos testimonios de los refugios, los que estaban escapando de la violencia de México. Cambia sus nombres, cambia como los pueblos de donde vinieron, pero también como utilicé como sus voces para decir lo que está pasando ahora. Ven, y una pregunta, cuándo decidiste que este no iba a ser un libro académico? Muy buena pregunta. Entonces, como siempre he escrito como libros académicos, entonces no fue una decisión tan fácil. Ah, pero, francamente, yo creí que fue una historia como tan importante para los mexicanos y para los estadounidenses que s- si escribí como un libro académico, nadie iba a leerlo, ¿no? Nadie iba a entender lo que está pasando. Entonces yo quise escribir un libro que, que mi mamá o mi papá pudieran como leer y entender lo que estaba pasando en el país con que como enamoré como hace 20 años, ¿no? Y para mí fue una historia demasiado importante para nada más como un libro académico. Yo sé, pero también como, yo voy a decir no al final y probablemente la gente va a enojarse, pero también como estaba un poco frustrado con la academia en los Estados Unidos especialmente, que yo creo que como muchos libros académicos allá, como no tratan de hablar con, con la gente como normal, la gente de la calle. Entonces hay una división entre la gente en general en los Estados Unidos y el famoso como Ivory Tower de academia en los Estados Unidos. Entonces, como quise como escapar de este problema también. Pues yo creo que lo has logrado muy bien, Ay, Ben. gracias, muy amable. Bueno, ojalá No, que van a traducirlo en español. Creo que debate van a traducirlo en español como próximo año. ay, qué bueno, era lo que te iba a preguntar, porque sí es un libro que se debe conocer en español y en México. Ojalá que sí, se conoce. Ay, Ben, te quiero agradecer mucho por esta invitación, digo, por esta charla que acabamos
tener y por aceptar la invitación a que estuvieras aquí conversando sobre tu libro. De nada, fue un placer. Nos vemos. ¿Y en qué estás trabajando ahora, Ben, antes de despedirnos? Yo no tengo, francamente no tengo idea. Estaba, ¿O estás descansando después de casi 10 años de estar sí, haciendo mi este mente libro? está descansando un poquito. Francamente, yo quiero escribir como un libro sobre la historia de la policía en México. Porque, como ves, yo encontré como bastante información y que yo vi como no hay una historia de la policía en México, excepto como lo negro del negro Durazo, ¿no? Ah, claro, otro personaje que sale en tu libro. Sí, entonces como yo tal vez voy a empezar con eso, pero también como tengo ganas de escribir tal vez novelas, entonces vamos a ver. Ay, suerte con ello, Ben. Gracias, Bueno, te agradezco y gracias por estar de aquí. nada. Gracias por escuchar New Books Network en español.